barbaridad. Pero te sí voy te a va a hacer- caer, no puedes ponerlo mejor allí. No, pues, no sé si alcance a grabar. Bueno, pues dices que es ambiente, pues no hay problema. Sí, es para ambiente, más que nada. Me voy a cansar más bien. Ahí se va a hacer la hoja. Pues en determinado momento Sí. se pueden bajar. Sí, está bien, no. Pues, no sé, la intención es tener, ¿Por qué no participas? claro, No te creas. No, yo de Pues si te acá. gusta la fotografía, y esto es una plática. Yo desde aquí voy a estar monitoreando y voy a estar. Bueno, pero ponte así, ¿no? Para que se te vea, para que no haya trampa. pues un poco la intención es, digamos, tener armar no sé, una biblioteca de diálogos, no entrevistas, eso ya te había dicho también. Yo no lo veo como una entrevista, o sea, no me interesa, digamos, ¿cómo decirlo? Tener el típico formato de hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? ¿Cómo O sea, te llamas? extraerte a la fuerza las cosas, ¿no? Creo que somos dos fotógrafos hablando, o dos entusiastas de la fotografía. Y entonces la intención es tener este catálogo para decir cosas que creo que se tienen que escuchar y que muchas veces no se escuchan, ¿no? Al menos en nuestro contexto local, ¿no? Este tipo de cosas sí se hacen, pero digamos en otros lugares, en otros contextos, en otras latitudes. Y aunque son bastante útiles, pues no aterrizan finalmente con los problemas, las necesidades y las circunstancias locales, ¿no? Que creo que eso es muy interesante. Entonces, eres el primero con el que vamos a platicar sobre esto. Haciendo este formato. Y la intención es dialogar otra vez, ¿no? Sentarnos a platicar. Entonces, no sé, Pueblo había dicho que él tenía como ciertas preguntas que él quiere que todos los fotógrafos respondan. Yo creo que a lo largo, en algún momento, pues, estaría chido que tú las hicieras. Sí. Yo la verdad es que no tengo nada preparado, así como siempre tú y yo hablamos. Entonces no tengo nada preparado y bueno, entonces, no sé. ¿Quieres decir algo? Bueno, primero preséntate y para que sepamos quién eres, qué haces, por qué lo haces. Bueno, se escucha bien así, no hace falta gritar nada ni nada. Bueno, yo soy Javier, nos está lloviendo un poco. Sí. Yo soy Javier Dosil y pues bueno, me da mucho gusto estar aquí platicando de, como dices tú, ¿no? De esta cosa que es la fotografía. Ante todo para nosotros pues es un entusiasmo, una forma de vivir, una pasión, una necesidad también. Ok. La verdad es que es como, digo, Javier y yo hemos hablado muchísimo de fotografía a lo largo de varios años. ¿Cómo se conocieron? En la Michoacana. O sea, en algún momento yo pues me lo presentaron y hablamos, ¿no? Pero podría ser cualquier otro, sí. Sí, en realidad sí pudo haber sido cualquier siempre otro lugar. Siempre nos encontramos. En otros lados casi. ¿Qué fue lo que me comentabas? Sí, siempre. Si uno sale a pasear así, sin rumbo fijo, ¿no? Nos encontramos siempre. Es como una especie de, no sé, de vuelo así extraño, ¿no? Que hacen siempre coincidan. Sí, es verdad. Siempre que sales a fotografiar, o yo también, si andamos por la calle, siempre nos terminamos encontrando. Así es. Sí, eso es muy chido también, ¿no? No tenemos que estarnos buscando para saber que por ahí nos vamos a encontrar, ¿no? Siempre haciendo foto, pues, ¿no? Sí. Entonces, yo la verdad es que yo me enteré un poco ya, después de que nos hablamos, me enteré un poco tarde que hacías foto, recuerdo eso. Recuerdo que fue muy accidental, digamos, la manera en cómo... Porque era fotógrafo de closet. Quizás. Y yo tampoco... Muchos lo son. Sí. Y yo tampoco, pues, pues lo llevaba a mi cámara a todos lados, ¿no? Era como muy receloso, quizás. Quizás pero eso. Por miedo, por la inseguridad de que te la robaran. No había, pues no sé, desarrollado digamos, no había desarrollado mucho el hábito de salir a hacer fotos, ¿no? En aquel momento. Y entonces, pero en cuanto me enteré, ¿no? Pues eso fue un tema que ya dejó atrás muchos temas, ¿no? Nos pusimos a hablar. Más bien, fue el tema en el cual terminaron reposando muchas de nuestras pláticas, ¿no? Eso es lo curioso, que es un poco lo que decíamos ayer por mensaje, ¿no? Finalmente, de alguna manera, la fotografía nos ha ayudado como a pensar muchas de las cosas que hacemos
pero siempre atravesado, digamos, por la mirilla, ¿no? Eso es como muy curioso. Entonces, lo decías, ¿no? Hay una relación ahí, quizás por ahí me gustaría empezar. Yo creo que es un tema que es recurrente en ambos, ¿no? Digamos, una especie de relación ahí entre foto y política, ¿no? En un sentido... Se me figura un poco ahora que lo dices. Ahorita estaba hablando con Javier acerca de que mi papá es carpintero, y cuando eres, por ejemplo, carpintero, ves todo tu entorno o ves ciertas situaciones y todas, no que las enfoques, sino que la manera en la que trabajas o en la que te enseñaron en la carpintería influye en cómo piensas o cómo resuelves cosas. Ya sea si te enseñaron, por ejemplo, si eres albañil, lo resuelves con clavos, con madera, con cemento, con esto. Si eres carpintero, con tornillos, con lo que tú sabes usar, con lo que tienes a la mano. Supongo que va un poco por ahí el hecho de que tienes una forma de ver el mundo, pero una parte de está influenciado por la foto, por los enfoques, por cómo hacerlo, la luz y todo eso. Yo creo que lo que decís vosotros, o sea, ya de por sí, ¿no? Daría para practicar mucho, ¿no? Es que es muy complejo hablar de la fotografía. O sea, este elemento que dice Gerardo de la parte política, a mí se me hace fundamental, y esa parte de la experiencia también, ¿no? Como diciendo, al final toda la experiencia se vierte en la fotografía. Yo creo que lo menos importante de la fotografía, como cualquier otro arte, es la parte técnica, que curiosamente es donde hoy en día se insiste más. Me parece que si uno quiere ser buen fotógrafo, no, yo creo que tiene que ampliar su formación política y ampliar sus formas de experiencia. Me parece eso mucho más importante, tener algo que contar. Ya, sí. Si no tienes nada que contar, por mucha técnica que tengas, ¿no? Pues al final terminarás sacando fotos bonitas. Pero esas fotos bonitas finalmente terminan respondiendo a una estética que hace juego con aquello, ¿no? Que más odiamos, ¿no? Es decir, al final uno termina convirtiéndose a través de la fotografía en el enemigo. Porque precisamente es esa dimensión política la que da un sentido a la fotografía, ¿no? Que es, pues, y además en el tema de la imagen, lo que hablábamos ayer. O sea, el capitalismo utiliza la imagen es uno de los instrumentos, de los dispositivos que utiliza el capitalismo para forzar una mirada del mundo. Entonces, si uno no es capaz de despertar, ¿no? De tomar conciencia, ¿no? De que también la imagen es una forma de manipulación, de alienación, ¿no? Pues entonces nunca va a poder, por mucha técnica que tenga, ¿no? Lo único que va a hacer es producir imágenes que alimentan eso mismo que uno quiere. Y tú, o sea, para hacerlo más explícito, o sea, ¿qué imagen, cuál te parece que es la imagen predominante, digamos, esta imagen que termina siendo la imagen capitalista? Yo creo que ante todo es una imagen que nos niega como sujetos. Son imágenes, bueno, son el 99.9% de las imágenes. Nos vemos en un mundo de imágenes. Si ahora mira uno hacia allá, se encuentra ya imágenes por todas partes. Y son imágenes que convierten al sujeto en un objeto, ¿no? Feliz, bonito, ¿no? Donde hay siempre una promesa de goce, ¿no? Si compras esto, si no compras esto otro, si actúas como si eres emprendedor, si tienes iniciativa, ¿no? La familia feliz, el sujeto independiente, autónomo, emprendedor, ¿no? Es decir, es una imagen que constantemente se está bombardeando por todos los medios y al final pues yo creo que termina determinando tu forma de ver el mundo, porque al final fotografiar es mirar, ¿no? Y uno puede tener esa mirada autocomplaciente, esa mirada que responde a la lógica del sistema, o por el contrario, ¿no? Intentar forcear, ¿no? Abrir grietas, ¿no? Fracturas, ¿no? En esas imágenes que lo que hacen en el fondo yo creo que es ocultar al ser humano, ¿no? Es negarnos, ¿no? Es ponernos al servicio de... Creo que son imágenes represivas, en el sentido de que hace que sin darnos cuenta terminemos queriendo eso que esas imágenes nos producen
y al final terminemos caminando como una especie de títeres, ¿no? En nuestras vidas. Y yo creo que una de las funciones de la fotografía es precisamente resquebrajar, ¿no? ese muro de imagen. Y ahora que lo dices, creo que ahí la fotografía de calle y el fotoperiodismo sobre todo viene a romper con eso. Viene a crearte una mirada cruda, realista de la sociedad, de la realidad, que es una foto que no se le da tanta importancia. Sí. Hablaba el domingo pasado con César Hernández de un medio local aquí, de Chimichangonga se llama, y hablaba mucho de eso. Antes la foto era más apreciada en los medios, y ahora se ha perdido mucho el tema de la foto. Es como de, pues agarra cualquier cosa, cualquier foto, ponle o algo que nada más para que esté ahí o para que llene el web. Yo no sé, yo diría más bien, yo no sé si yo no me atrevería a decir que la foto cada vez es menos apreciada. Más bien yo creo justo lo opuesto, ¿no? Y quizás en eso estoy de acuerdo con Javier. Creo que sí es apreciada, pero ciertos elementos de la fotografía son apreciados. Sí, esto es lo que hace justo peligrosa esta imagen que mencionas, o sea, en el sentido en el que digamos privilegia ciertas maneras de hacer y de entender y de mirar la foto, que termina incapacitando, imposibilitando y despreciando cualquier otra forma que no pues que no, digamos, que no concuerde con esa imagen, ¿no? Creo que entonces yo diría justo quizás lo contrario, es decir, en realidad me parece que la imagen hoy principalmente está muy capacitada, es un dispositivo de control y de elaboración de subjetividades, ¿no? De maneras de entender el mundo y de entendernos, y eso es lo que hace justo complejo, digamos, y difícil desarticular esta manera hegemónica de entender la foto, ¿no? Y la imagen. Entonces yo, más bien, y la otra pregunta sería entonces, por otro, así, me interesaría que dialogaras es qué elementos de tu propio quehacer fotográfico son un esfuerzo en contra de esa imagen hegemónica. Bueno, es que son preguntas muy difíciles. Yo quería, una, porque además a mí no me gusta mi trabajo. Quiero decir que yo no creo que consiga lo que quiero hacer. Una cosa es lo que uno quiere. Claro, una cosa es lo que uno quiere, otra cosa es lo que uno consigue, ¿no? Estás ahí, lo intentas, ¿no? Haces lo que puedes. Y que a lo mejor otros lo hacen mucho mejor y es genial, ¿no? Pero uno lo intenta. Pero yo creo que algo que tiene que ver con la otra que estábamos diciendo y con esto mismo es que, o sea, yo creo que esa imagen, digamos, tipificada, ¿no? Que responde a la lógica del sistema, de lo normalizado, esa estética que es un bluff. Yo creo que en general ese tipo de lenguaje es un lenguaje casi binario, ¿no? Apodíctico, es decir, solo responde a la idea de lo bueno o lo malo, ¿no? Lo bonito o lo feo, lo positivo o lo negativo. Es decir, yo creo que responde tanto a ese lenguaje tipificado, normalizado, el fotografiar a una muchachilla guapa, ¿no? Con camelinas rosas detrás, ¿no? Es algo que no dice, que dice mucho, pero en el sentido que estamos diciendo. Pero también lo mismo fotografiar la pobreza sin más, ¿no? Como una especie de calamidad, ¿no? Que es el sí y el no, es lo positivo y lo negativo. Yo creo que precisamente la fotografía, cuando se consigue, para mí, es capaz de decir aquello que no se puede decir tan fácilmente. Es decir, que es capaz, el lenguaje fotográfico es capaz de expresar cosas que son humanas y que no se pueden decir de otra manera. Y entonces ahí entra, claro, incluso el lenguaje, digamos, lo que yo puedo hablar, ¿no? Queda corto. Es decir, lo interesante de la fotografía es cuando es capaz de decir aquello que yo no soy capaz de verbalizar. Y que tiene que ver, claro, aquí insisto, ¿no? A lo mejor verbalizarlo no, puede tener que ver con la ternura, puede tener que ver con el miedo, pero obviamente sabiendo que la ternura y el miedo no son solo, ¿no? Dos categorías, ¿no? Sino que en sí mismas, ¿no? Pueden desdoblarse, ¿no? y expresar, y matizarse y expresar otras mismas cosas. Entonces yo creo que la fotografía lograda es aquella fotografía que es capaz de decir lo que no se puede decir de otra manera. Si hay algo que se puede decir de otra manera, yo creo que es mejor decirlo de otra manera.
si uno lo puede decir a través de la palabra y tal, pues mejor decirlo a través de la palabra. Pero yo creo que la buena fotografía es aquella fotografía que es capaz de decir aquello, ¿no?, que no se puede decir de otra manera. Aquello que, de cierto modo, es como hacer una hendidura o una fractura en la realidad, ¿no?, en esa realidad, digamos, construida, ¿no?, para que no veamos lo que hay detrás. Entonces, cuando uno es capaz de hacer un corte en ese muro, una fractura, y logras hacer que lo que está detrás hable por sí mismo, ¿no?, diga lo que tiene que decir con toda su complejidad, ¿no?, que no es reductible a la palabra. Yo creo que entonces la fotografía consiguió un poquito su función, ¿no?, en nuestro mundo actual, ¿no? A lo mejor no es la función de la fotografía hace 100 años, ¿no?, pero yo creo que en nuestro mundo actual esa es una de las funciones políticas de la fotografía. Y yo creo que la fotografía siempre es un ejercicio político. Una fotografía neutra, políticamente, es una fotografía que responde a la lógica del sistema. Y yo creo que eso es algo que no podemos... O sea, que no hay fotografías neutras en realidad. Yo creo que no hay fotografías. O sea, incluso las más aparentemente ingenuas y neutras en realidad ya están alimentando cierta dinámica. Eso. La fotografía neutra es la fotografía que responde a la lógica del sistema, a lo que está normalizado, a lo que se da por natural, por eso se considera neutra, ¿no? Pero en realidad eso es falso, ¿no? Entonces yo creo que el ejercicio del fotógrafo debe ser precisamente forcejear con esa realidad, ¿no? Buscar la forma, ¿no?, de golpear el muro, ¿no?, para que pueda salir algo que está contenido, ¿no?, que está reprimido, ¿no?, y que finalmente es algo, pues, que tiene que ver con esa complejidad y esa riqueza, ¿no?, que nos caracteriza como seres humanos. Yo en algún momento ya te había dicho, ¿no? O sea, yo soy consciente de que gracias a ver tus fotos me he dado cuenta, digamos, he reconocido en mí ciertas elementos de mi fotografía y de mi manera de ver el mundo, que yo no pude haberlas visto ni reconocido si no hubiera sido viendo tus fotos, ¿no? Creo que en algún matizo, ¿no? Entonces, en algún momento yo te decía que o sea, a mí me fascina la tremenda facilidad que tienes para fotografiar niños, fotografiar momentos extraordinarios de la niñez y de, bueno, eso por un lado. Y por otro, yo te decía respecto lo uno con lo que venía diciendo, ¿no? Creo que eso habla de te decía en su momento, a mí me transmite, y esa es la pregunta, a mí esa mirada que tú tienes de los niños, que no es una mirada ingenua, sino al contrario, es muy aterrizada, digamos, en sus problemas, en su circunstancia, en su cotidianidad, y por lo tanto compleja en ese sentido. Y a mí platicaba, a mí me transmite ciertos elementos, ¿no? Como mucha esperanza, por ejemplo. Uh-huh. Tu foto está llena de mucha luz y de mucha luz en ambos sentidos, es decir, tanto física, son fotos blancas, llenas con mucha iluminación, en muchas de ellas, y mucho también otra vez en un sentido quizás más, digamos, menos literal, de la luz en el sentido de transmitir una esperanza, ¿no? Transmitir la posibilidad de que hay algo más allá de esa grieta, un poco, ¿no? Entonces, y eso a mí me hizo darme cuenta, por lo menos en mi quehacer fotográfico, digamos, de cierta negación del sujeto, ¿no? Reconocí en ese espejo que era tu foto, que mi manera de mirar en muchas ocasiones, digamos, niega, rechaza, barre en términos fotográficos, difumina, pierde al sujeto, ¿no? Y tu foto tiene justo lo contrario, me parece, esa es mi lectura, ¿no? Hay rostros muy, muy hermosos, ¿no? Hay momentos, captas momentos de las infancias con sus padres, creo que la mayoría son así, o al menos las que más me han impactado tuyas son así.
Entonces yo, mi pregunta un poco va para allá, ¿no? Me gustaría que platicaras un poco sobre eso, es decir, estoy correcto un poco en la lectura que hago de tu manera de entender tu quehacer fotográfico relacionado en específico, digamos, con los niños. Bueno, yo no soy muy consciente de lo que es fotografía. De hecho, creo que no es bueno ser demasiado consciente, porque si uno es demasiado consciente de la fotografía, termina reproduciendo, ¿no?, eso mismo de lo que es. Es decir, esto es un ejercicio un poco más catártico, ¿no? Uno tiene que, si uno es muy consciente de lo que hace, ¿no?, termina también maniatando, ¿no?, su propio quehacer fotográfico. Entonces yo creo que yo no soy muy consciente de lo interesante a lo mejor es que luego, cuando uno fotografía mucho, uno va encontrando ciertos patrones, claro. va reconociendo, incluso cuando fotografía cosas muy distintas, ¿no? Al final, ¿no?, cuando pasa un tiempo te das cuenta, ¿no?, de que hay algo, ¿no?, que es tuyo, que tiene que ver con tus preocupaciones, con tu forma de ser también, ¿no?, que se va repitiendo. Y yo creo que eso es una de las cosas más bonitas, es uno de los premios más bonitos que uno tiene como fotógrafo, ¿no?, que es de repente encontrar que hay algo que aunque tú no lo busques, ¿no?, se expresa. Ahora, yo creo que eso que se expresa, ¿no?, pues es distinto en cada uno, ¿no? Y yo creo que es válido. Lo que es malo es que uno quiera fotografiar como otra persona, ¿no? Porque entonces no sale lo que tienes que fotografiar. Entonces yo creo que hay muchos registros válidos, quizás tantos como sujetos, como personas. Y lo interesante es precisamente que salga esa voz propia. Y eso es a través de sacar muchas fotografías. De repente hay veces, ¿no?, que uno descubre que, bueno, esto probablemente sea mío, ¿no? Pero no porque lo buscas. Probablemente. No porque lo buscas, sino porque sale. Y a lo mejor estás equivocado y al cabo de un tiempo te das cuenta de eso. Pero con eso que dices de la infancia, yo creo que hay dos cosas ahí, ¿no? O sea, cuando decimos que hay que romper ese muro, ¿no? Ese muro, bueno, más que un muro, yo creo que es como un escudo, ¿no?, que nos impide ver la realidad, ¿no?, que es ese escudo construido desde el capitalismo, ¿no?, para que solo veamos una realidad. Yo creo que cuando uno va fracturando ese escudo, lo que está al otro lado del muro no es un mundo de certeza. Ese mundo de certezas precisamente es el muro, lo que se construye a través de ese muro. Lo que hay detrás del otro muro tiene más que ver con el misterio. Es decir, tiene algo más que ver con la incertidumbre, con el caos, ¿no?, con lo que no puede ser atrapado tan fácilmente por lo simbólico. Porque lo simbólico finalmente responde también a un patrón de construcción de la realidad. Entonces, cuando uno rompe ese muro, no se encuentra con un mundo de certezas, con un mundo donde todo está ya bien construido, ¿no?, es decir, no se encuentra con una narrativa, ¿no?, ya construida, sino que ante todo se encuentra uno con el misterio, ¿no?, como que no puede ser narrado, explicado, dicho, expresado. Y bueno, yo creo que eso es algo interesante, ¿no? Es decir, cuando rompes ese muro no es para encontrarte otro muro ya construido, sino con lo que te encuentras es con un mundo que todavía no está simbolizado. Un mundo de expresiones, de experiencias, de emociones, ¿no?, que están como salvajes, ¿no?, con un estado brutal, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece muy interesante. Y por otra parte, yo creo que eso tiene mucho que ver con la infancia, porque yo creo que vivimos un momento en el que la infancia, por una parte, quizás sea uno de los pocos reductos de la resistencia frente al capitalismo. Quizás porque los niños llevan menos tiempo en el mundo, quizás porque los niños están todavía muy cerca, ¿no?, de esa experiencia, que es quizás la principal experiencia, que tiene que ver con la matriz, ¿no?, con el estar del otro lado, con el venir de la nada, ¿no? Es decir, todavía traen una serie de experiencias que son francamente, digamos, atávicas, ¿no?, o muy fuertes, ¿no? Entonces, pero yo creo que ese mundo de la infancia, que por una parte alumbra lo otro, lo que no está dicho, ¿no?, lo que nos conecta con la tierra, con lo atávico, pero por otra parte yo creo que hoy en día hay un avance fuerte del capitalismo, ¿no?, que está acabando con la infancia. Está acabando con la infancia, primero determinando la infancia, diciendo que la infancia es una forma de ser niño, ¿no? Y en eso yo creo que, por ejemplo, Walt Disney, ¿no?, con todo su mundo de imágenes, pues ha hecho mucho, ¿no? Construyó mucho. Es decir, es una infancia construida desde el adulto.
que no tiene nada que ver con la verdadera infancia, ¿no? Entonces yo creo que por una parte la infancia recoge todavía ese misterio de la creación, ¿no? Ese punto cero, ese grado cero, ¿no? de la humanidad, ¿no? que tiene que ver, ¿no? con la vida y la muerte, que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con el misterio también. Y por otra parte creo que es un mundo, ¿no? en estos momentos el capitalismo, a través de psicólogos muy especializados, muy buenos, que trabajan para las empresas privadas, etcétera, está encontrando mecanismos, ¿no? también para acabar con ellos. Yo creo que en estos momentos de infancia es uno de los pocos espacios de resistencia que queda. La infancia, insisto, no entendida la infancia como esa infancia creada por el adulto, que es precisamente la negación de la infancia, sino esa infancia, ¿no? que ante todo comparece ante el adulto, ¿no? más como posibilidad, como certidumbre, más como incógnita, ¿no? como una realidad plasmada, ¿no? más como posibilidad, ¿no? como una narrativa ya que produce significado. Okay. Entonces por eso yo creo que de manera totalmente inconsciente, ¿no? a mí me atrapa tanto la infancia, pero yo creo que eso se puede, yo creo que por ejemplo tu fotografía encuentra eso mismo de otra manera. A mí me parece que, por ejemplo, que tu fotografía es muy enérgica, ¿no? que realmente tu fotografía es el acto performativo, ¿no? de destrozar ese muro, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante, porque lo que está detrás de ese muro tampoco es una especie de mundo budista, ¿no? de fantasía plácida, ¿no? apacible, sino que es un mundo de fuerzas, ¿no? Hay una energía fuerte, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo, algo que me gusta mucho de fotografía y que en cierto modo yo creo que nos enlaza, ¿no? porque yo creo que buscamos cosas muy parecidas, es cómo es capaz de encontrar ese pulso, ¿no? ese mundo, ¿no? en el momento en el que lo abres, ¿no? se expresa con todas sus fuerzas, con toda su energía. Okay. ¿No? Y yo creo que tú tienes esa capacidad para captar, ¿no? precisamente esa energía. No es brutalidad. Brutalidad es lo que hacen los fotógrafos que se dedican con toda esa rudeza, ¿no? y simplicidad, ¿no? a retratar lo dado. Sino, yo creo que tu fotografía es capaz de fotografiar ese momento en el que se liberan las energías que han quedado oprimidas, ¿no? detrás de ese muro, ¿no? de contención. Tú podrías decir en este mismo sentido, digamos, hablabas de patrones, ¿no? Podrías decir, y grietas, creo que son como los dos temas que a mí me interesa agarrar, ¿no? O sea, estos últimos reductos de resistencia, como lo llamas, es una grieta para ti, es la grieta que te interesa expresar y seguir abriendo, pues. Sí. Bueno, es que la resistencia es algo muy complicado, ¿no? Yo creo que a todos nos toca hacer resistencia en nuestros días, ¿no? Y resistencia yo creo que tiene que ver con resguardar la posibilidad. Sí, cada vez se nos dice más que solo hay una forma de vivir. Claro. Que hay solo una forma de experimentar la realidad. Que solo hay una manera de conducirte por el mundo. Y esa manera, ¿no? Pues eso reduce al mínimo, ¿no? la expresión de lo humano. No, entonces yo creo que resistencia es cualquier tipo de forma, ¿no? que permite resguardar, ¿no? la complejidad de la humanidad y que en estos momentos probablemente no pueda expresarse como alternativa, pero en la medida en que seamos capaces de resguardar la posibilidad, en determinado momento puede servir, ¿no? para expresarse, ¿no? como alternativa real. Y en sí mismo, cuando la resistencia hace eso, es decir, cuando quiere resguardar esa complejidad y posibilidad de lo humano, creo que ya está haciendo realidad, en la medida en que ya se presenta como una realidad alternativa. Es decir, vivir en la resistencia no es solo ya resguardar, aunque esa sea su intención, sino que es también construir un mundo nuevo basado en resistencia. No sé si me explico. Claro. Y yo creo que en ese sentido es que la fotografía, ¿no? el acto fotográfico, ¿no? puede participar, ¿no? como resistencia, ¿no? Pero yo creo que para ser buen fotógrafo se necesita ante todo formarse políticamente. En este sentido, no quiere decir mucho, por supuesto no con los partidos políticos, ¿no? pero tampoco en el sentido de afiliarse, ¿no? a algún grupo y tal. Creo que es esa parte. Creo que hacer fotografía tiene que ver con una participación política.
en la medida que es una forma, ¿no?, de colocarse entre la realidad con una intencionalidad, ¿no?, para no quedar subsumido a una realidad en la que nos reduce ¿a qué? Nos reduce a trapos, ¿no?, a carne, ¿no?, a nada, ¿no? Trabajadores. A trabajadores, ¿no? Carne de cañón. Carne de cañón. Es decir, creo que la fotografía tiene una dimensión política que es esencial, como lo puede tener la poesía. Creo que la narrativa de la fotografía es una narrativa. Es otra forma de hacer. Me cuesta trabajo entender la fotografía como prosa. Me cuesta trabajo como prosa. Me cuesta trabajo comprender la narrativa de prosa, ¿no? Quizás a lo mejor eso se puede más entender en el fotoperiodismo, donde la fotografía siempre va vinculada a otro tipo de recurso que suele ser el escrito, ¿no? Es decir, está la nota periodística y está la fotografía. Entonces la fotografía ahí lo que hace es alimentar, complementar, enriquecer, ampliar, pero finalmente queda vinculada, ¿no?, a otro tipo de cosas. Yo creo que la fotografía en sí, ¿no?, despojada de ese texto, ¿no?, cuando quiere ser texto en sí mismo, creo que se expresa a través de algo, ¿no?, que tiene más, que pertenece a la familia amplia, ¿no?, de la poesía. ¿No? Ok. Sí, y entonces en ese sentido podría decir, yo concuerdo con eso, ¿no? Quiero que lo has dicho. O sea, es un esfuerzo, tu quehacer fotográfico, tu obra fotográfica es un esfuerzo por, digamos, resguardar esos reductos de resistencia, en un amplio sentido, como lo acabas de mencionar. Y, digamos, pero también al mismo tiempo de construir la posibilidad de que esas mismas, eso que ahorita es, como tú dijiste, está no formado, que no tiene todavía, digamos, plena expresión institucional o incluso habitual, finalmente está la esperanza de que eso suceda. Detrás o sea, con ese esfuerzo tuyo de resguardar y de guardar los reductos de digamos, resistencia, de reconocer la grieta, de ir más allá de lo que dijiste, de la imagen ya hecha, está ese esfuerzo también de construir, digamos, en algún momento la posibilidad de que esa forma, como tú dices, atávica, muy misteriosa, que tú lo expresas en los niños, pero que también se puede expresar de otra forma, que termine, digamos, decantando en otras maneras de entendernos y entender la realidad, ¿no? O lo que construimos de eso, ¿no? Claro, todo eso se puede ver de muchas maneras, ¿no? Yo, la verdad, si soy sincero, no tengo ni idea. Hablo un poco pues, por intuición y tal, pero que me dice, no, tú tienes idea, no tengo ni idea. Pero yo creo que, bueno, un poco la fotografía no solo es construcción, también debe ser destrucción, ¿no? Y yo creo que eso, por ejemplo, en tus fotografías me gusta mucho, porque es una destrucción creativa. Claro, destruir es fácil, pero destruir creativamente es distinto. Es decir, es esa destrucción que permite que emerja lo nuevo, que emerja lo que no está dicho. Ahora, lo que no está dicho a lo mejor no emerge tampoco en forma propiamente de narrativa. Es decir, a lo mejor, por ejemplo, yo creo que la fotografía tiene también una relación muy extraña con la temporalidad. A lo mejor eso que está al otro lado y que es misterio, que es lo no dicho, ¿no? A lo mejor la clave no está en que termine diciendo algo. A lo mejor eso es precisamente lo que constituye el capitalismo, ¿no? Que todo tiene que ser dicho claramente, ¿no? Para poder ser convertido en objeto. Y en la medida en que es convertido en objeto, ya puede ser utilizado, puede ser manipulado. A lo mejor hoy en día lo interesante es precisamente, y esa es la relación de la fotografía con la temporalidad, ¿no? De favorecer una especie de suspensión de la temporalidad. A lo mejor lo que está por decir es algo que no está en el futuro, sino que son precisamente como lagunas, ¿no? Sin narrativa, ¿no? Que forman ya parte de nuestro presente. Es decir, yo no creo que esto haya que entenderlo desde la lógica del pasado, presente y futuro, que yo creo que además es algo en lo que la fotografía es clave. Porque en la fotografía ningún pasado es pasado. Una fotografía de hace 100 años es una fotografía presente, está diciendo cosas en la realidad. Y al mismo tiempo toda la fotografía avanza hacia un futuro en la medida en que es una mirada que se lanza hacia adelante, ¿no? Y por lo tanto siempre hay un futuro. Entonces yo creo que la fotografía también hace que esas tres dimensiones, ¿no?, con las que solemos medir el tiempo, pasado, presente y futuro, queden un poco aniquiladas. Creo que hay algo de la fotografía que tiene que ver con
con la temporalidad, ¿no? Con su forma de moverse en la temporalidad, que favorece una especie de suspensión de esa temporalidad. Y yo creo que eso, curiosamente, es una de las herramientas de los dispositivos que más daño pueden hacer el capitalismo, en la medida en que el capitalismo siempre es promesa de progreso. Es decir, el capitalismo lo que hace es precisamente funcionar como una especie de tarjeta de crédito, donde uno está consumiendo futuro, ¿no? A través de promesas, de intenciones, es un crédito, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, en la medida en que la fotografía es capaz de instalar al sujeto en el presente y a la vez, ¿no?, de desbordar el presente, ¿no?, para que en ese presente emerja todo ese presente cargado de misterio, de posibilidades, etc. Creo que ahí es cuando uno consigue la buena fotografía. Creo que la fotografía no debe prometer futuro. Creo que la fotografía debe, por el contrario, ¿no?, romper, ¿no?, con esa promesa de progreso, de que mañana será mejor, ¿no?, y ver ya en estos momentos, ¿no?, todo ese misterio, ¿no?, que forma parte de la realidad, pero que la realidad construida por el capitalismo nos impide ver. Yo creo que eso también tiene que ver con otra de las dimensiones de la fotografía, y es que la fotografía se relaciona con la luz, ¿no? Y hablar de fotografía es hablar de luz. Y la luz no permite ese tipo de categorías como pasado, presente y futuro. Incluso cuando uno ve una fotografía de hace 50 años, ¿no?, y ve la luz, porque al final un fotógrafo ve luz, ¿no?, esa luz no es una luz presente, es una luz que se hace presente. Entonces, creo que esa misma relación de la fotografía con la luz, que a mí me parece mágica, ¿no?, tiene que ver, ¿no?, con esa capacidad para sustraerse a ese tipo de categorizaciones, ¿no?, y, por decirlo de una manera que a mí me gusta mucho, embarazar el presente. Embarazar el presente, ¿no?, fecundar el presente, dejar el presente embarazado, ¿no?, es decir, convertir el presente en algo que se formule en gerundio, ¿no? Estoy fotografiando, estoy viviendo, estoy vivenciando esa luz. Y por otra parte, la luz es algo muy bonito, porque la luz hace que... La luz es una cosa muy extraña y hace que uno tenga que trabajar su propia sensibilidad para poder captar. Si a ti te enseñan una pelota, ¿no?, y dices, eso es un balón, eso es una pelota. Pero una de las cosas más bonitas entre las conversaciones de los fotógrafos es ¿qué luz hace hoy?, ¿no? Y tú ves que la gente camina por la calle y es incapaz de percibir esa luz. O qué luz tan triste, o qué luz... Es decir, la luz ofrece tanta complejidad en sí misma, ¿no?, que el prepararse como fotógrafo, ¿no?, para captar y vivenciar, experimentar esa luz, es ya de por sí, ¿no?, explorar, ¿no?, esas posibilidades que quedan totalmente cercenadas, ¿no?, por ese mundo de la inmediatez, ¿no?, de la productividad, ¿no?, del progreso, ¿no?, que plantea el capitalismo. No hay nada más hermoso, ¿no?, que 2 o 3 personas, ¿no?, que no estén preocupadas por consumir, por comprar zapatos, por cambiar de coche, ¿no?, sino que simplemente estén maravilladas en determinado momento, una suspensión de la temporalidad por algo, ¿no?, tan gratuito, ¿no?, y al mismo tiempo tan misterioso, ¿no?, como la luz. Entonces a mí me parece que esas son, ¿sabes?, como cosas que la fotografía puede aportar, ¿no?, frente a otras formas de arte, ¿no?, que yo creo que buscan lo mismo, como la pintura o la escultura o muchas otras que a lo mejor son un poquito más ajenas, ¿no?, a estas formas de temporalidad que da. No sé qué opinas. A mí, no sé, yo quisiera hacer una pregunta, a lo mejor voy a salir un poco del tema, pero creo que finalmente va a terminar ahí otra vez. A mí me interesa mucho descubrir justo qué fue, digamos, no las circunstancias, sí, más bien, cuáles fueron las circunstancias emocionales, reconstruir las imágenes, las circunstancias emocionales que permitieron que alguien tomara por primera vez una cámara y la siguiera haciendo, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención. Es algo que es de alguna manera el reconocimiento, sí, digamos, es el reconocimiento de que detrás de quien dispara, de quien toma una cámara, pues es un sujeto, ¿no? Es alguien con experiencia, con vida, con historia, etcétera, con vivencias, con problemas y con complejidades, ¿no? Entonces mi pregunta, lo que
quiero que hables, es un poco sobre eso, es decir, ¿cuáles fueron el recorrido, que reconstruyas el recorrido que te hizo llevar a tomar una cámara entre tus manos? Bueno, yo creo, no sé qué opinas tú, Ángel, me gustaría escucharos, pero yo creo que es malo, ¿no? El darle cámaras a los niños, por ejemplo. Yo creo que la cámara es una cosa muy compleja, muy poderosa, ¿no? Y que al mismo tiempo una debe llegar a la cámara, ¿no? Cuando no le han funcionado estos medios. Es decir, como una especie de último recurso, ¿no? De una especie de constatación de cierto fracaso, de cierta frustración, de cierto fracaso. Yo creo que la cámara debe caer en las manos de alguien, ¿no? Que ha vivido la vida, que ha intentado contarla, que ha explorado otros medios, ¿no? Y no la ha conseguido. Yo creo que la cámara es un poco lo último. No se me ocurre que pueda haber ya después de la cámara. A lo mejor lo hay, yo no lo sé. Pero creo que la cámara tiene que ser como una especie de salvavidas, ¿no? A las personas que ya han experimentado el naufragio. Creo que dar la cámara o forzar a que alguien utilice la cámara o invitar a que alguien utilice la cámara para esto que estamos diciendo, ¿no? Pues es añadir otra capa de cemento a ese muro del que hablábamos. Porque al final van a utilizar la cámara para reforzar más esa mirada que tienen de la realidad. Porque solo si ya has vivido esa experiencia traumática, esa insatisfacción, ¿no? Esa necesidad, ¿no? De romper, ¿no? Ese muro en el que nos encontramos, ¿no? Y que nos limitan, es tan limitante, ¿no? En nuestras formas de vida. Es decir, yo creo que una persona tiene que tener una cámara en la mano cuando ya ha llegado el momento, ¿no? De su vida, ¿no? En que su relación es con la vida misma. Con la vida misma. Creo que dar la cámara a alguien que no ha vivido una experiencia de la vida, ¿no? Que no ha vivido esa frustración, me parece que es alimentar más justo eso, ¿no? Que la fotografía tiene que impedir. Es alimentar el mundo más de imágenes, más de eso mismo, ¿no? Que termina reforzando ese sistema, ¿no? Que los que intentamos hacer una fotografía, una antifotografía, por decirlo de algún modo, ¿no? Intentamos hacer a través de la fotografía. Pero claro, es una opinión muy personal, ¿no? Me gustaría conocer vuestra opinión. Yo desde luego siempre digo a las personas, si me dicen, no, quiero dedicarme a la fotografía, yo siempre les digo, todavía no. Búscalo a través de otro modo, intenta hacer poesía, intenta hacer pintura, intenta simplemente experimentar la realidad. Yo creo que después de la fotografía, lo único que a mí se me concibe, y yo creo que a lo mejor es una especie de experiencia mística del acto fotográfico, es salir a la calle utilizando exclusivamente el ojo, ¿no? La mirada, ¿no? El ser, la experiencia, la vida, ¿no? Sin necesidad de esa fotografía. Porque finalmente la fotografía no deja de ser un artefacto, no deja de ser como una especie de corset, ¿no? Una especie de fetichismo, ¿no? Que para los fotógrafos necesitamos, ¿no? Para tomar conciencia de nuestra intencionalidad. Pero quizás lo que está más allá, y que a lo mejor yo no lo consigo en esta vida, ¿no? Es una especie de poder fotografiar sin cámara, ¿no? Alguna vez me dijiste, y eso es una de las cosas que a mí más me han, digamos, yo más te he tomado en ese sentido, y que me ha sido muy útil para pensar, y para pensar antes de disparar. Alguna vez me dijiste que la fotografía era como el hilo de Ariadna, ¿no? Decías. Sí. En esta, sí, y eso me parece... No sé si dije eso, pero eso es muy bonito. Nah, me lo dijiste un par de veces, ¿no? Y eso a mí me parece, esa idea me parece fascinante, ¿no? Es decir, y creo que tiene relación con esto que vienes diciendo. Es decir, en el momento en el que ya todas las opciones... o sea, es decir, darle a alguien... Voy a reconstruir otro argumento para llegar ahí, ¿no? O sea, es decir, darle a alguien una cámara en un momento en el que no la necesita, en el que no la pide y no la exige, en el que algo dentro, algo muy arcano, muy profundo, muy interior, todavía no siente la necesidad de ser expresado. Darle una cámara, sí, o sea, estoy de acuerdo, no hace otra cosa más que reproducir un tipo de imagen, ¿no? Un tipo de imagen que no tiene que ver con él en realidad,
tiene que ver a lo mejor con otras expectativas, con otros deseos, ¿no? Con otras imágenes, con otros anhelos que no son los suyos, sino son los que le han construido, que debe de anhelar, desear, pues, elaborar, etcétera, ¿no? Pero entonces la idea del hilo de Ariadna es justo exactamente lo contrario. Es decir, el hilo de Ariadna es cuando ya efectivamente ya no hay, ya está todo perdido, digamos, cuando ya no puedes expresar las cosas que quieres expresar, escribiendo, hablando, en poesía, viviendo, etcétera. Cuando ya todo se encuentra tremendamente desgastado, entonces la fotografía, y ni siquiera estoy diciendo, más bien estoy diciendo el acto de fotografiar, ni siquiera estoy diciendo el objeto de la fotografía, sino el acto de fotografiar. Entonces se vuelve, sí, justo la posibilidad de volver a conectarte con la realidad, ¿no? Con lo que tienes a tu alrededor. Y esa idea a mí me sigue pareciendo muy fascinante, ¿no? La del hilo de Ariadna es finalmente la posibilidad de no perdernos en el laberinto de las cosas, no perdernos, digamos, en el meandro de las circunstancias, en el meandro de la imagen ya construida en el muro, sino es efectivamente es ese pequeño hilo que puede atravesar una grieta y que finalmente de alguna u otra manera va horadando, ¿no? La piedra, ¿no? La arcilla. Entonces a mí me gustaría, digamos, que hablaras un poco sobre esta idea del hilo de Ariadna y de la relación que esto tiene con la foto. Bueno, yo no sería capaz de decirlo mejor que tú. Yo creo que lo has dicho súper bien y no creo que yo lo haya planteado tan profundamente. Me parece que sacas cosas mucho más interesantes, pero yo creo que, a ver, vivir no es fácil. O sea, vivir no es nada fácil y uno necesita pues algo para poder flotar, un pecio, ¿no? Un trozo de madera, ¿no? El carpintero, ¿no? Un trozo de madera en el mar, ¿no? Para no hundirte. Es que también es fácil hundirse, ¿no? Es decir, cuando uno se coloca también en esta posición, ¿no? Que exige cierta autenticidad ante la vida, ¿no? Que la vida no sea un simulacro, ni sea la antesala de nada, sino que la vida sea en sí misma ya, ¿no? Con todo lo que tiene de incertidumbre, etcétera, pues uno es muy fácil que naufragie en el peor sentido, ¿no? Es decir, que termine ahogado. Y en ese sentido yo no quiero subestimar la importancia de una cámara, que por lo menos para mí, ¿no? Es algo que me permite mantenerme a flote, ¿no? Yo creo que si ahora tuviera que renunciar a la cámara, no sé cómo podría vivir. No es una cosa de que me guste o no me guste. Es que yo no sé cómo podría vivir. Creo que me hundiría, no creo que fuera capaz de vivir. Entonces la cámara en ese sentido es, como dices tú muy bien, ¿no? Es un hilo de Ariadna que te mantiene, ¿no? Como un flotador, ¿no? Como un pecio, ¿no? Amarrado a algo, ¿no? Que te permite sentir cierto suelo para seguir caminando. Es decir, adentrarte en ese laberinto sin sentirte tan solo. Creo que la cámara, la compañía que da una cámara, ¿no? Es algo que nunca podrá expresarse con palabras. Y dices tú, bueno, es una compañía extraña, ¿no? Pero es una compañía en el sentido pleno de la palabra, porque la cámara también representa al otro, ¿no? Al otro, ¿no? Con el que es posible otro tipo de comunicación, ¿no? Con la cámara uno nunca va del todo solo. Por eso yo creo que una de las cosas, cuando uno habla de cómo se forma un fotógrafo, ¿no? Yo creo que son cosas que habría que tener plena conciencia de ello. Es decir, ¿qué tiene que tener un fotógrafo para dedicarse a la fotografía? Bueno, por ejemplo, no puede tener miedo al caos. La fotografía tiene que ser caótica, porque la realidad es caótica. Una fotografía donde todo aparece demasiado ordenado, ¿no? Con todo, claro, todo esto sí en contra muchas veces de lo que uno lee en los libros, ¿no? Que debe ser la fotografía. Bueno, ¿no? Hay incluso leyes de composición que todos estudiamos y tal. Bueno, solo uno puede ser fotógrafo cuando entra, ¿no? En la posibilidad de contradecir todo ese tipo de leyes, ¿no? Es decir, cuando está en la capacidad, ¿no? Para ir en contra, ¿no? De esa normativa absurda que hace también una cultura normativizada que te dice cómo debe ser una buena fotografía o una mala fotografía. Esto en realidad tiene ya como por lo menos medio siglo, ¿no? Es decir, cuando Robert Frank, Winogrand y todo esto de repente dicen, no, pues hay que romper, ¿no? Con este tipo de normatividad, ¿no? Y hay que liberar a la fotografía. Yo creo que ellos sintieron un esfuerzo muy grande, ¿no? Que llega hasta nosotros de liberar la fotografía. Pero en el momento en el que liberas a la fotografía, claro, también te entregas a una especie de caos.
¿no? Yo creo que una fotografía, para ser fotografía, tiene que también ser expresión de ese caos. Una fotografía que deja al margen del caos. Es decir, el caos es lo que representa ese laberinto, en el sentido, es lo real, ¿no? Con mayúscula, ¿no? Eso que no puede ser atrapado simbólicamente a través de narrativas preestablecidas, ¿no? Es decir, que no busca constatar lo ya dicho, sino explorar lo no dicho, ¿no? Por eso yo creo que también toda fotografía, es decir, yo creo que a mí por lo menos me genera mucha timidez producir fotografías que ya están hechas. Es decir, volver a fotografiar lo mismo que ya ha sido fotografiado. Porque finalmente termina siendo una manera, sé que es un poco, en fin, es un arma de doble filo, ¿no? Porque al final uno cuando hace fotografías termina dándose cuenta de que la fotografía que tú hiciste, que te parecía muy novedosa y tal, en realidad ya está fotografiada, ¿no? Claro. Y por eso digo que en la fotografía, yo creo que eso es común a todo arte, siempre hay al final, ¿no?, una especie de frustración, ¿no?, de limitación, de decir, bueno, pues esto no es tan bueno como yo pensé en su momento, ¿no? Al final esto tampoco lo conseguí. Pero yo creo que lo más interesante de ahí, por eso no es el producto final de la fotografía. Eso es una cosa muy perversa, ¿no? La fotografía como objeto. Lo interesante de la fotografía siempre es el acto fotográfico. Es lo que la experiencia que te permite asumir el hecho de salir a fotografiar y forzar ese forcejeo con la realidad para poder contar eso, ¿no?, que no se puede contar de otra manera. Si de repente cuando tú revelas la fotografía llega una pequeña luz, ¿no?, de ese otro lado, ¿no?, llega una pequeña expresión de eso, ¿no?, que no estaba dicho, ¿no?, y a lo mejor solo tú eres capaz de reconocerlo, pues yo creo que ya lo conseguiste. Ya lo conseguiste. No tiene que ser una fotografía para exposición, ni tiene que ser una fotografía bella, ni nada. Lo interesante es el acto fotográfico. Es lo que el hecho de llevar una cámara en la mano, ¿no?, te lleva esa posición en la que te coloca, ¿no?, de forcejeo con la realidad. Y muchas veces ese forcejeo, ¿no?, es una experiencia. Es una experiencia de vida. No es una forma distinta de colocarte ante la realidad. Si de repente eso luego se traduce en un producto que es ya la fotografía impresa y tal, bueno, eso quizás no sea lo más importante. Lo importante es la experiencia. Es lo que uno va construyendo, ¿no? Es decir, lo que uno va explorando a medida, ¿no?, que intenta salir a la calle para fotografiar. Yo creo que yo creo que el acto fotográfico es mucho más importante. Por supuesto, en un mundo capitalista como el actual, lo que necesita es mercancía, lo que te exige, ¿no?, es un producto, ¿no?, que sea fácilmente vendible, ¿no? Y entonces, si ese producto, hay producto para los, digamos, que buscan la belleza, entonces fotografías paisajes preciosos, ¿no?, donde no pasa nada, ¿no?, y entonces uno puede quedar en su autosuficiencia sin ser conflictuado. Pero también hay unos productos más perversos de la fotografía, que son fotografías sucias, donde hay una especie de exhibición de la muerte. También me parece que es exactamente lo mismo. Me parece que no se trata de exhibir la podredumbre, y tampoco se trata de exhibir la belleza, se trata precisamente de entrar en esa complejidad y sobre todo de evidenciar la fotografía no como producto, sino como acto fotográfico. Eso era justo lo que iba a decir, ¿no? O sea, en realidad eso es como, todo lo que lleva diciendo es eso, ¿no? O sea, digamos, la fotografía no es, ni debería reducirse, ni incluso debería ponerse el acento en el producto, ¿no? Y ya sea que se entienda por producto, digamos, una foto de un paisaje tremendamente logrado, o también la posibilidad que da ahora el arte kitsch, ¿no?, que da posibilidad también para vender, ¿no?, finalmente. Son ambos, digamos, ¿cómo llamarle? Esclerotizaciones del acto fotográfico mismo, ¿no? Digamos, son endurecimientos, ¿no?, del acto fotográfico. Entonces, y más bien, pero lo que yo quería preguntar, hacia donde yo quería dirigir pues la conversación un poco era, digo, y lo nombraste de forma curiosa, ¿no? Esto es una especie de antifotografía, ¿no? Y eso, ¿no? Que digamos, a ti te interesa, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Te interesa pues lo que de experiencia produce el acto fotográfico y la capacidad que tiene para generar experiencia del acto fotográfico, ¿no? Sí. Y ya sea que se produzca o no en un producto, digamos, incluso desde una revista hasta una exposición,
En realidad eso es insignificante comparado con el, digamos, con el reconocimiento de que la fotografía otra vez es ese hilo de Ariadna que te permite a cada quien, nos permite a cada uno reencontrarnos y reencontrar con nosotros, ¿no? Sí. Entonces eso otra vez, eso creo que hemos coincidido siempre en esa manera de hacer foto, ¿no? Al menos tú y yo, y es algo que a mí me ha atravesado en muchas de nuestras prácticas y conversaciones y muchos al momento de hacer foto, ¿no? Pero bueno, lo que yo quiero, hacia donde quería llevar la conversación era justo hasta esta idea de antifotografía. A ver, que nos platicaras un poco más sobre por qué le llamas así. ¿Tú qué opinas? ¿Tú por qué? A ver, Paul. Yo ahí, por ejemplo, con lo que acabas de decir, me viene a la mente lo que me comentó Gerardo ayer precisamente. Me comentó que había un chavo que hacía muy buena fotografía, pero que no estaba en Instagram y que no era una persona que compartiera sus fotos. Vi muchas de sus fotos y a mí en lo particular me gustaron mucho, pero me hace pensar que él hace la fotografía porque le gusta hacer la fotografía, porque para él es un proceso, para él conlleva algo, pues está esa catarsis en el hecho de hacer la fotografía, y a final de cuentas le viene dando igual si alguien la ve, si a alguien le gusta, le da igual venderla, compartirla o todo eso. Entonces yo creo que muchos de los muchos buenos fotógrafos que tienen fotos muy buenas, al final no los conoce la gente por este hecho de que no quieren ser reconocidos, sino que hacen la foto porque sí, porque les gusta, porque les nace y porque en ella encuentran este bote salvavidas, quizás. Yo no creo, a mí, yo hablo de mí, porque es que también es peligroso, porque uno habla de sí. Yo creo que una de las riquezas de la fotografía es que pueden significar cosas muy distintas. Claro. Y que yo diga esto, pues es mi forma de verlo, ¿no? Y no creo yo con esto de que tenga que ser todo así, ¿no? Creo que hay otras formas más válidas y bastante más lúcidas, que la que yo planteo. La mía es hasta donde yo llego. Pero para mí la fotografía no es placer ni gusto. Tiene más que ver con el deseo y el sentido más profundo, es más una necesidad. Yo creo que si pudiera decir a través de la fotografía, a través de otros medios, lo que intento buscar a través de la fotografía, no haría fotografía. Ya. La fotografía tiene muchas ventajas. Por ejemplo, yo soy muy inquieto y me gusta mucho caminar, me gusta mucho la calle. Entonces, por ejemplo, para mí eso es un limitante con la pintura, ¿no? No puedes andar pintando por la calle ahí, ¿no? Y además es muy lenta la pintura. Si estás pintando tienes que estar estático, ¿no? Sí, y además hay un problema con la pintura con respecto a otras cosas que tiene ventaja la pintura, y es que fácilmente se puede convertir en un acto más consciente. Es decir, uno puede estar retocando el cuadro, ¿no? Y de tal manera que, claro, los buenos fotógrafos, los buenos pintores no saben hacerlo de una manera muy rápida, ¿no? Para captar eso, que solo tal, pero es muy fácil caer en la tentación de retocar el cuadro, ¿no? Hasta convertirlo en algo demasiado fabricado ya. En la fotografía también cabe ese riesgo, ¿no? De hecho, yo creo que esa fotografía que cae en la lógica del sistema son fotografías retocadas, fotografías, bueno, Photoshop, todo esto, pues es una cosa atroz, ¿no? Es una cosa atroz. En el sentido de que, no porque, sino sobre todo porque hace que seas ya demasiado consciente, de tal manera que aquello que queda liberado al final termina maniatado por una especie de super yo, ¿no? Por una especie de un super yo que siempre responde a un mundo de exigencias, que es precisamente lo que intentamos boicotear a través de la fotografía, ¿no? Es muy redundante con esta idea la tercera vez que creo que te lo escucho en estas media hora que vamos platicando, ¿no? Es ser demasiado consciente. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la conciencia excesiva es mala para hacer fotos? Bueno, yo creo que hay una intención, hay que diferenciar. Yo creo que la fotografía nos ofrece la oportunidad de diferenciar entre una intencionalidad, ¿no? Y una especie de conciencia, ¿no? Y también habría que matizar en qué entendemos por conciencia. Lo que yo quiero decir cuando uno toma demasiada, es decir, cuando es demasiado consciente, pues ahí entonces ya lo que haces es proyectar sobre la fotografía
una serie de expectativas que responden a la lógica de lo construido y por lo tanto a ese tipo de sociedad que intentamos boicotear. Okay. Es decir, es muy fácil pensar que el enemigo está afuera. Ellos son los capitalistas. Bueno, yo a veces me descubro actuando como un capitalista y me duele, pero me hace tener conciencia y a veces me descubro a mí mismo actuando mal, ¿no? Es decir, mal por lo menos desde mis propios criterios. Y eso hace que me dé cuenta de que el enemigo también lo tengo dentro. Es decir, que el capitalismo no es algo que esté fuera, sino que es algo que es inherente a nuestra propia cultura. De tal manera que ese forcejeo no solo es un forcejeo con una realidad externa, sino que es una realidad que me incluye, de la que yo también formo parte. Ahora, dentro de mí también hay otro yo, ¿no? Otra parte, ¿no? Que se enfrenta a eso e intenta limitarlo. Entonces, yo creo que el problema de que cuando uno ya en la tranquilidad de su hogar, ¿no? Quiere retocar la fotografía, creo que ya está interviniendo en la fotografía desde otro nivel. ¿Un nivel que aceptas o que rechazas? Que por lo general rechazo. Sí, porque viene cargado de sí. Todo esto. Sí. Yo creo que ejemplo, sí. Supongo, a mí me viene a la mente que cuando quieres hacer una fotografía, y el hecho de que tú digas que no quieres que se haga una fotografía consciente, es como una idea que surge, y cuando surge la idea es pura, es una idea pura, porque viene de la nada, así surge espontáneamente. Entonces, cuando empiezas a pensar esta idea, empiezas a añadir todo esto de capitalismo, vivencias que te han pasado, cosas que piensas, cosas que vas añadiendo, y es cuando se contamina, por decirlo de una manera. Entonces, igual siento que te refieres, o quiero pensar que así me surge la idea de que es una idea que surge pura, que hay que capturarla y que hay que dejarla pura como está. Con su imperfección. Nada más, exactamente. Con su imperfección, sí, yo creo que sí. Yo no sé. Claro, a ver, esto es una forma de hablar muy general. Luego si uno medita, pero yo vivo de la fotografía y tengo que vender. Y bueno, pues por supuesto, ¿no? O sea, aquí hay que sobrevivir. Y yo ni siquiera estoy hablando de ellos. Yo hablo de ti, de mí y de Paul en este momento. O sea, yo no me atrevería a hablar de nadie más. Yo no me atrevo a dictar normas ni cánones de nada. A ver esto. Quiero decir lo siguiente, ¿no? Has dicho dos cosas. Es que es medio jodido mi celular. O sea, has dicho dos cosas, ¿no? Y tú lo dijiste, ya lo nombraste, ¿no? Retomo lo que dijiste. Son dos momentos, ¿no? Y Paul creo que fue muy, muy, muy claro en eso, ¿no? Es decir, un primer momento en el que estás con la cámara en la mano y estás, digamos, permitiendo expresar un deseo a través de un disparo de una cámara, del obturador, ¿no? Y ese deseo, por un lado, nunca es totalmente una pulsión salvaje, ¿no? Siempre es un encuadre, otra vez siempre es una composición, siempre es 3 segundos de pensar, digamos, la profundidad de campo, etcétera, ¿no? Siempre es un deseo, aunque sea levemente, pero matizado al fin. O sea, nunca es el disparo bruto, ¿no? Siempre hay un encauce del deseo. Eso es por un lado, ¿no? Y el otro momento que dices es justo como tú le llamaste el acabado, ¿no? Le llamaste el abrillantado, digamos, un momento que es más propenso a asimilarse a patrones capitalistas, que no necesariamente tiene que ser así, pero que es más propenso. Esas son las palabras que creo que encuentro más correctas, ¿no? Que es más propenso. Hay la tentación. Exactamente, es más fácil caer en la tentación digamos, de compartir patrones capitalistas. Creo que porque uno ya está en la comodidad, ¿no? Sí, ya estás tranquilo en tu casa, ya sabes que a lo mejor tienes, pues, no sé, la gente que te sigue sabe que hay ciertas cosas que le gustan, y entonces puedes empezar a pensar a partir de esos patrones que ya no son totalmente tuyos, digamos. Ya retoco la imagen de cierta forma, compongo la imagen de cierta forma, brillanto ciertas esquinas porque sé que eso es lo que llama la atención, eso es lo que vende, eso es lo que, etcétera, lo que cada quien finalmente, los elementos que cada quien finalmente ha interiorizado de
del impulso de hacer de la foto un producto. Voy a decirlo así, no en términos estoy hablando en términos capitalistas, pero así, ¿no? Del impulso que finalmente nos da todas aquellas cosas, elementos que tenemos interiorizados que nos permiten y que se pueden asemejar a la producción de la fotografía, de la elaboración de la fotografía como un producto, ¿no? En este segundo momento. Entonces, reconozco que existen esos dos momentos y todo fotógrafo vive esos dos momentos, ¿no? Los hace. Entonces, digamos, en lo general estoy de acuerdo, digamos, pero tengo un chingo de matices, ¿no? Creo que creo que hasta cierto punto también es erróneo incluso separar esos dos momentos, ¿no? Y lo digo porque, bueno, yo sé que todos trabajamos nuestras fotos después de alguna forma, ya sea en revelado con líquido o ya sea en postproducción en un software digital. Es decir, siempre hay un momento en el que terminamos abrillantando, terminamos puliendo, terminamos proyectando también ciertos anhelos que ya no son los nuestros, sino que ya son con los cuales hemos sido trabajados nosotros mismos como sujetos. Entonces entiendo que hay esas dos cosas, ¿no? Entonces, y me gustaría otra vez que sigas hablando sobre eso, es decir, nunca en ningún momento estamos completamente libres de la posibilidad de asemejar nuestro deseo de la elaboración de la fotografía como un producto, ¿no? Creo que no lo estamos, o sea, creo que nunca en ningún momento somos capaces de eso. No lo sé, o sea, menos es mi lectura, no. Porque otra vez, incluso detenerte a hacer una foto de cierta forma y implica un momento de reflexión que no es ya la idea pura en términos de lo de Paul, ¿no? Ya no es el impulso así visceral, ya no es la pulsión totalmente salvaje, ¿no? De fotografiar la cara en ese momento y se acabó, sino hay un segundo, 2, 3 segundos en el que levantamos la cámara, etcétera. Tú sabes de lo que estoy hablando. Entonces, ahí, digamos, el comentario la pregunta es, o sea, hay la posibilidad de efectivamente, o sea, más bien, por lo que dices, nunca en ningún momento entonces somos capaces de desapegarnos de esos elementos que consideran a la foto como un producto. ¿Sí o no? Bueno, yo creo que todo eso es más complicado siempre, ¿no? Como dices tú, ¿no? Pero creo que hay una espontaneidad, ¿no? Que tiene que darse en la fotografía. Sí. Creo que, o sea, tú lees muchos libros de fotografía, revisamos autores que nos gustan, que nos inspiran, que nos enseñan. Luego uno también aprende, pues, al principio con lentitud, luego ya terminas asimilando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la profundidad de campo, el enfoque, etc. Entonces yo creo que el fotógrafo se va haciendo, ¿no? Y llega un momento en el que todo eso es bastante instintivo, ¿no? Okay. Es decir, lo haces casi sin darte cuenta. Es decir, si la forma de manejar la profundidad de campo, pues es algo que por lo menos yo no me paro a pensar, sino que ya es algo como un tutor, ¿no? Ya lo haces de manera intuitiva, sabes perfectamente, ¿no?, dónde estás trabajando, ¿no? Pero no lo piensas, ¿no? Entonces yo creo que finalmente hay como una especie de espacio transicional, okay, ¿no? Entre una especie de espontaneidad plena, ¿no?, que no se puede conseguir obviamente, y ese mundo un poco ya racionalizado, donde intenta uno vender un producto, ¿no?, de generar un producto que sea vendible. Yo creo que entre un polo y otro, ¿no?, hay un espacio transicional. Yo creo que es ahí donde se mueve la fotografía. Yo creo, un espacio que queda lo suficientemente desdibujado y es lo suficientemente espontáneo para dejar que el caos, ¿no?, que lo otro, lo nuevo, lo no dicho pueda expresarse, y al mismo tiempo que no queda forzado, ¿no?, por un canon preestablecido que define qué es un producto fotográfico bello o no bello, adecuado o no adecuado. Yo creo que en ese espacio no es donde nos movemos. ¿Sí? Donde deberíamos movernos. Sí, donde deberíamos. Yo insistía mucho en otro porque me parece que hoy en día se peca, ¿no?, de ese exceso, ¿no?, de esa obsesión, ¿no?, por producir un producto, ¿no?, que se ajuste a los cánones, ¿no?, que merezca likes, en que la gente lo quiera comprar.
¿no? Y yo creo que eso, a ver, el problema no es ese producto, si se vende y ya está, ¿no? Pues mira, te sirve para para seguir trabajando, ¿no? Para comer, y también hay que comer, hay que ser realista. Pues sí. Ahora, la tentación es que al final uno termine contaminando todo el proceso por esa última parte. No, esto estoy de acuerdo. Y yo creo que eso es hoy en día el mayor riesgo. Yo creo que es el mayor riesgo. Yo una vez lo decía y a algún compañero decía, no, que a mí se me hace muy curioso eso, por ejemplo, que conozco gente, digamos, que dispara sabiendo que es vendible. Y eso a mí se me hace, o sea, claro. Es justo en eso que estás diciendo, sí. Es decir, ya todo su acto, el acto poético, creativo de la fotografía termina manchado, digamos, termina ya atrapado, esclerotizado, termina siendo cosificado, digamos, por el producto final, ¿no? Y entonces no hay la posibilidad de efectivamente, digamos, disparar por pulsión, ¿no? Porque otra vez estás pensando otra vez en lo que yo sé que a estos 3 clientes les gusta esto y estoy seguro que este tipo de foto me la van a comprar, ¿no? Entonces eso, y por eso yo creo que sigo pensando en la primera pregunta que te hice, ¿no? Sigo pensando que esto es una forma de hacer, tú le llamaste, es antifotografía, ¿no? Lo sigo pensando en ese marco de lo que tú has entendido por antifotografía, porque esa es una manera, digamos, pues sí, antifotográfica o en alguna manera contrafotográfica de cómo se mueve el medio fotográfico finalmente, ¿no? Porque el medio fotográfico sí piensa mucho en el producto final, ¿no? Pues piensa mucho en vender, ¿no? Y bueno, finalmente, pues como tú dices, todos tenemos que de alguna manera que comer, ¿no? Puede haber otras formas, pero algunos queremos comer de la fotografía, ¿no? O de alguna manera queremos comer de otras formas, como que quisiéramos comer de eso al menos, ¿no? Pero entonces sí entiendo la diferencia y me gusta la idea esta que mencionas de la zona transicional, ¿no? Es finalmente está lo suficientemente nebulosa esa zona, digamos, lo suficientemente difuminada para que todavía ni el acento esté puesto completamente en la elaboración de un producto para ser vendible. Eso ya, digamos, es digamos, eso es la cúspide de la, ¿cómo decirlo? La cúspide de voy a decirlo en otros términos, es la cúspide del deseo de desaparecer como fotógrafo, como individuo y como sujeto. Quien hace eso no hace fotografía, hace cosas para vender. Creo, otra vez, es mi lectura, muy personal, mi manera muy, también quizás muy subversiva de entender el acto fotográfico, ¿no? Pero hay que decirlo porque es lo que nunca se dice. La otra fotografía es la que tiene el dominio de la comprensión de la fotografía. O sea, justo, y por eso lo que venía diciendo era, por eso lo que esta serie de diálogos, por eso yo lo pensaba así, son cosas que creo que a mí me interesa decir, que no escucho con asiduidad y mucho menos, porque no oigo, que nadie dice, que no se menciona. Entonces a mí me parece muy importante, si alguien quiere decir esto, o sea, digamos, si alguien quiere disparar pensando en cliente, va, ¿no? Pero también existe quienes no lo hacemos así. Y también está la urgencia, eso sí es una urgencia, digamos, que yo tengo por hacer estas entrevistas, por hacer estos diálogos, perdón, demostrar que también hay otras maneras finalmente, que ni siquiera estoy diciendo que la mía sea la única ni la mejor, sino que hay otras finalmente. Bueno, yo creo que es la única válida. Otra cosa es que esa antifotografía, ¿no?, se puede explorar de muchas maneras, pero ahí es donde entra el elemento político. Tienes que colocarte o a favor del sistema o en contra del sistema. Tienes que quedarte en la posición de perpetuar el mundo que ya tenemos o explorar otros mundos posibles. Yo creo que esa sí es una decisión política. Por eso a mí las otras fotografías me parece que hacen daño. Yo estoy en contra de esa fotografía. Okay. Otra cosa es que uno, para poder hacer lo otro, necesite vivir del mismo modo que puedes vender tortillas, es totalmente válido, puedas en determinado momento, pues hay que sobrevivir. Sí, pero teniendo claro esto, ¿no?, que tu trabajo fotográfico está
en lo otro, que a lo mejor no exhibes o no se vende constantemente, porque si no ya terminas vendido. Yo creo que sí, ahí volvemos un poco a lo del principio. Creo que hay una dimensión política de la fotografía, ¿no? Que no se puede, o estás a favor o estás en contra, o solo percibes, ¿no?, la posibilidad de reproducir lo que ya está, tanto daño nos hace, no solo a nosotros como sujetos, sino al mundo. Realmente vivimos en un mundo y no hay que perder de vista esto, ¿no?, de que se está acabando, estamos acabando. En un plano ambiental, en un plano de comunidades, en todos los planos, ¿no? Este mundo se ha demostrado, ¿no?, que es absolutamente imposible de que aguante por mucho más tiempo. Estamos entrando en una crisis, ¿no?, planetaria brutal, ¿no? Donde además lo peor de todo, si tú dices, bueno, sí, estamos acabando con el mundo, pero esto nos está ayudando a expresar nuestra subjetividad de una manera más plena. Y bueno, vale. Pues entonces habrá como una especie de harakiri, ¿no?, del ser humano, ¿no?, donde se destruye, ¿no?, pero en ese afán, ¿no?, de expresarse más plenamente. Pero es mentira. Ni es justo. Esta destrucción coincide, ¿no?, con un momento en el que el sujeto cada vez más está apretado, está atrapado en una red. No puede vivir su vida. No puede vivir la vida. La vida se ha convertido ya en parte del comercio, de la mercancía, ¿no? La vida es mercancía, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, yo creo que uno tiene que tomar una posición. Y los fotógrafos que hacen otro tipo de fotografía, a mí no me queda más remedio que aceptarlos. Pero para mí son mis enemigos. No son mis enemigos. No puedo casarme con ellos, no puedo sentarme a hablar con ellos de fotografía. Del mismo modo que no puedo sentarme a hablar de política con Donald Trump, ¿no?, o con los políticos de turno. No puedo entender, no puedo sentarme porque pierdo el tiempo. O sea, no es ahí donde quiero estar. Quiero estar, ¿no?, donde están los compas, las personas que piensan que el mundo puede ser de otra manera. Es muy interesante. Dijiste algo que hace como 3 minutos quería interrumpirte, pero entonces, digamos, siguiendo con tu argumento otra vez, o sea, quien hace foto vive. En ese sentido, ¿no? O sea, quien realmente hace foto, pues, perdón. Hay muchos que podrán vivir sin hacer la fotografía y yo les animo a que lo hagan. Yo creo que es bueno que uno no se precipite en la fotografía, porque si uno hace eso, si uno entra en la fotografía antes de tiempo, con toda seguridad, no va a terminar haciendo esa fotografía que hace daño a la sociedad. Uno tiene que haber trabajado previamente, ¿no?, esta fractura, ¿no?, con lo que le rodea. Y eso implica frustración, implica ansiedad, implica momentos depresivos, ¿no?, implica momentos de incertidumbre, ¿no? Es decir, es una formación política el llegar a la fotografía. Y no creo que deba hacerse en principio. Creo que esas personas con muy buenas intenciones, esas personas que lleguen a la fotografía antes de tiempo, claro, ahora, ¿cuándo es el tiempo? Eso yo no sé. A lo mejor alguien encuentra ese momento a los 15 años, a los 12, no lo sé. No, yo soy más tardío, soy más lento, ¿no? Yo tardé en ese sentido, ¿no?, en entender que la fotografía era el único pecio, ¿no?, que me permitía no naufragar. Y desde ese lugar intermedio de transición, ¿no?, poder dar testimonio de una realidad que está constantemente opacada, ¿no?, por un discurso fuerte, por los reflectores, ¿no?, que impiden ver a las luciérnagas. Al final, yo creo que podría ser esa una bonita metáfora, ¿no?, la diferencia entre el brillo de las luciérnagas y los reflectores que impiden que veamos ese brillo. Yo creo que eso podría ser muy bonito también. Y al final yo creo que el trabajo del fotógrafo, del verdadero fotógrafo, del antifotógrafo, ¿no?, tiene que ver con esa luz que emana las luciérnagas, que es una luz tímida y que para poder ver uno no necesita encender las luces sino apagar los reflectores. Mientras que esa otra fotografía es la fotografía de los reflectores, impide que el otro se vea. Entonces yo creo que sí hay una tensión entre esas dos posiciones muy generales, porque luego por supuesto hay posiciones intermedias, ¿no?, y todos fluctuamos. A mí quien me escucha hablar así dirá, Dios mío, entonces este hombre es como una especie, no, bueno, pues mi trabajo es malísimo, ¿no?, y no consigo ni a duras penas acercar a lo que predico, ¿no?, pero bueno, está ahí, ¿no?, está la búsqueda, ¿no? Finalmente la fotografía también es una búsqueda, es una exploración, es salirse de lo cómodo, ¿no?, es adentrarse en lo posible, en lo que tiene imposibilidad, ¿no? Es decir, eso que por ser imposible, es decir, por no estar dicho, todavía encierra algo que no está dicho, ¿no?, y que por lo tanto es nuevo, ¿no?, y eso es la posibilidad.
Pero yo creo que esa fotografía convencional, digamos, ¿no? La fotografía que constituye el 99.9%, y perdona a lo mejor la arrogancia, ¿no? Creo que es una fotografía mala, porque actúa como reflector que impide que la otra fotografía pueda verse como una luciérnaga, ¿no? Con toda su timidez, su discreción, pero también con toda su sinceridad y autenticidad. Ok. Pues viéndolo desde afuera, o sea, digo desde afuera porque ustedes ya han estudiado mucho más, se conocen más de fotografía que yo, se me vienen a la mente dos palabras. La primera es ignorancia. Normalmente, en mi caso, ignoro todo esto de fotografía de calle, fotografía artística, tipos de fotografía. Entonces, todo lo que están diciendo sí lo entiendo y me parece interesante, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que he ignorado eso durante mucho tiempo, ya sea porque no me ha interesado, porque no había llegado a conclusiones como estas o a buscar pláticas como estas. Entonces yo siento que igual el 99% de fotógrafos que mencionas no conocen esta otra fotografía, por eso mismo, por ignorancia, por no estudiarlo a lo mejor a fondo, o la segunda palabra que se me viene a la mente es apatía. Es como de yo hago foto para vivir, yo hago fotografía de eventos, yo hago esto y no me interesa nada más. Esto es lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena, y no se interesan por buscar esa otra cara de la foto, vaya. Ellos les gusta que la foto se vea bien, les gusta tomar fotos en evento y hasta ahí. O probablemente no les guste, pero no buscan hacer algo diferente o no conocen que hay un tipo de fotografía diferente. Esa es mi lectura desde afuera y habiéndolos escuchado este tiempo. Sí, o sea, yo creo que no tenemos que perder de vista, ¿no?, que la imagen es uno de los dispositivos de control y de construcción de una realidad única, digamos, ¿no?, significada, ¿no?, que utiliza el capitalismo. Todo se nos mete a través del imagen. Entonces el enemigo es fuerte. Justo estamos en el corazón del reino, ¿no? Estamos metidos en la corte. Y es desde ahí, ¿no?, donde uno tiene que hacer su ejercicio, ¿no?, para intentar desbaratar, ¿no?, para intentar arruinar el festín, ¿no?, que no le sea tan fácil. Si se consigue, genial. Si no se consigue, se intentó. Pero de antemano, ¿no?, colocarse del lado de la corte, ¿no?, y participar en el festín, ¿no?, a mí no me parece lícito. No. Esas no son las personas con las que yo quiero estar rodeado. Igual, de hecho, por eso me parecía tan importante darle voz a este tipo de proyecto que me comentó Gerardo. Me había comentado de las entrevistas a través de la revista en formato digital, pero creo que en estos tiempos desgraciadamente muy poca gente se dedica a leer una nota periodística. Nada más leen el título, ven la imagen y dicen ya sé qué pasó y se siguen, cuando detrás de un título hay muchísimo más. Entonces, por eso de hecho le hice la propuesta de hacerlo en video, de un medio que fuera más accesible a todos, que fuera más amigable con las personas que no gustan de leer. Y me parece importante también porque viene a romper esa ignorancia, viene a nosotros que tenemos el colectivo, viene a mostrarles esta forma diferente de hacer foto, esta idea diferente de lo que ellos consideran fotografía, que podrán o no estar de acuerdo, pero si es que lo ven o si es que lo escuchan, van a saber que hay algo más aparte de querer vender fotos, de querer hacer la foto bonita para que alguien la compre. Sí, a veces ni siquiera es vender, a veces es un ejercicio de narcisismo. Lo que tiene la fotografía, como yo creo que cualquier arte de curioso, es que uno tiene que trabajar, ¿no?, ese narcisismo, ¿no?, porque si no, no haces nada.
Porque ese narcisismo tampoco, es decir, en la medida en que eres capaz de vencer ese narcisismo, termina hablando una voz que es tuya y que es propia. El narcisismo te lleva curiosamente a voces estereotipadas, ¿no? Y solo cuando uno es capaz de vencer ese narcisismo es que logra emerger, ¿no?, una voz, ¿no?, que es propia. Entonces, cuanto menos buscas, ¿no?, tu autoría, ¿no?, tu sello, tu estilo, es cuando curiosamente tu estilo aparece. Siempre es un poco lo mismo, ¿no? Pero además vivimos, yo creo que una de las características del capitalismo es ese mundo de exigencias superyoicas, ¿no? Esa idea de decir, no, tengo que ser bueno, tengo que ser el mejor, tengo que ser el mejor fotógrafo, tengo que triunfar, tengo que salir adelante. Ese es el mensaje. Es decir, vivimos, es curioso, ¿no? A lo mejor todo esto se sale de la fotografía, pero quizás no haya habido sociedad más moralista que la nuestra. Es decir, por una parte parece que no, que ya podemos andar por la calle casi como queremos, con mucha más libertad, la manera de vestir, etc. Pero por otra parte es una sociedad tremendamente moralizante, en la medida en que establece patrones estéticos, de comportamiento, etc., que si bien son distintos a otra etapa, a otras épocas, ¿no?, terminan siendo incluso más limitantes, porque son patrones muy bien construidos, ¿no?, para neutralizar lo distinto, ¿no? Okay. Entonces yo creo que sí, que estos son intenciones. Luego lo que sale, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Y uno también tiene que hacer concesiones, ¿no? Vivimos en un mundo, no vivimos en una ermita, ¿no? En el mundo hay que vivir con concesiones y tal. Ahora, no perder de vista todo esto. ¿Cómo se ve un buen fotógrafo? Yo un buen fotógrafo lo veo, por ejemplo, la forma de andar. La fotografía cambia tu forma de andar. Tú ves a un autor como Moriyama, por ejemplo, ¿no?, cómo se pasea por las calles, ¿no?, y te das cuenta, ¿no?, de que es un fotógrafo de verdad. No necesitas ver sus fotografías, tú ves cómo anda por la calle y dices, este es un fotógrafo. Por la forma que tiene de andar, por esa capacidad que tiene, ¿no?, para poner toda su gravedad, ¿no?, en el presente, en ese momento en el que le está viviendo, ¿no? En la forma de la mano, por ejemplo, la fotografía es muy importante, la mano, se habla mucho del ojo, pero uno mira con todo el cuerpo. Y una fotografía, para poder precisamente fluir en esa realidad y no quedar como una especie de corset o resorte, ¿no?, sobre lo que esa realidad gira, la mano es fundamental, la forma de mover la mano en la fotografía. Y si uno quiere aprender fotografía, tiene que aprender a manejar la muñeca. Es muy importante, ¿o no, Gerardo? Sí, estoy de acuerdo. Es muy importante la muñeca, porque si una muñeca rígida, saca fotos rígidas. La muñeca, que es lo que lleva la cámara, ¿no?, tiene que ser capaz, ¿no?, de colocarse, de colarse. Es decir, yo creo que hay que ejercitar, por ejemplo, la muñeca, la mano, ¿no?, es fundamental. Quiero decir que uno se encuentra, ¿no?, con que la fotografía, la buena fotografía incluso puede reconocerse, ¿no?, en cosas tan sencillas como en la manera en la que, si uno va con prisas, acelerado, sin ver nada y tal, bueno, camina distraído y tal, bueno, pues ahí no hay un buen fotógrafo. Un fotógrafo tiene que estar, es decir, incluso uno lo ve cuando camina por la calle, se da cuenta de cuando está haciendo buenas fotografías o no, dice, no, hoy no estoy concentrado, hoy hay algo que no está en mí, ¿no?, que no tengo la gravedad suficiente para poder sacar fotografías, lo único que hago es disparar. Ya. ¿No? Eso dice muchos compañeros. Sí, y cuando uno, sin embargo, se da cuenta, ¿no?, de que sí está ahí, ¿no?, notas tu presencia de esta manera, ¿no? Incluso hasta el punto de que a veces, no sé, es como una especie de colarte, de estar dentro del tío vivo, ¿no? Es decir, te das cuenta de que ya estás girando con todo eso, ¿no?, de que estás inmerso, ¿no?, de que estás concentrado, de que has agarrado el ritmo, porque una fotografía tiene que tener ritmo. No, porque el mundo tiene ritmo, el mundo rítmico, el mundo se mueve, ¿no? A mí las fotografías estáticas no las puedo entender tampoco, me cuesta mucho trabajo entender una fotografía estática. Claro, la fotografía estática obedece a la lógica del enfoque. Y entonces ahí ya hay la nitidez, entonces ya hay algo ahí, bueno, pues entonces hay que sacrificar el enfoque y la nitidez para que la fotografía tenga movimiento, ¿no? Y todo eso se resuelve también a través de la mano, ¿no?, de cómo la mano puede seguir ese movimiento, ¿no?, o al revés, ¿no?, ser como una especie de bloqueo, ¿no?, de ese mundo que se mueve, que tú no quieres que se mueva para poder fotografiar. Bueno,
todo eso yo creo que tiene más que ver con la formación de un fotógrafo, con el hecho de comprar una buena cámara, que son tonterías. O sea, tener buenos también, zapatos, decías. Tener buenos zapatos, claro, eso es fundamental. ¿No? Sí, Poder si te duele, pues no. cómodo. Sí, claro, sí, pero por ejemplo hoy en día se hace mucho hincapié en la técnica, en la parte que tiene que ver con el instrumento, con la cámara, ¿no? Y eso es una aberración. Eso es una aberración. Cualquier cosa, ¿no? Vale, ¿no? Y al mismo tiempo la mejor cámara, ¿no? Puede ser tu principal obstáculo, ¿no? Si eso no te impide moverte con comodidad y con ligereza y con libertad sobre todo, ¿no? Si tú vas con una cámara ahí que llama mucho la atención y tal, con grandes teleobjetivos o lo que sea, pues entonces no sirves porque ya estás determinando por dónde vas a pasearte, ¿no? No vas a meterte en una colonia un poco peligrosa, ¿no? Y además vas a llamar la atención, ¿no? La discreción es algo fundamental porque tienes que ser parte, ¿no? Tienes que perderte ahí, tienes que desaparecer, ¿no? Para poder volver a reaparecer pero ya dentro de esa atmósfera, ¿no? Entonces todo eso yo creo que es algo importante y se miente, no se le pone tanta importancia, ¿no? Lo mismo, yo prefiero trabajar con grandes angulares, ¿no? A mí me parece que eso... es decir, algunos fotógrafos hablan del fotógrafo herbívoro y fotógrafo cazador, ¿no? A mí me gusta más verme como un fotógrafo herbívoro, ¿no? A mí me parece atroz esta idea de salir a la caza, ¿no? Es decir, de poder fotografiar sin ser visto, ¿no? Es decir, de poder mantenerte al margen de la realidad. Yo en principio estoy en contra de los teleobjetivos. O sea, quizás otros le puedan dar otro uso, pero esa idea de poder fotografiar desde afuera, ¿no? Que implica, ¿no? Un teleobjetivo, a mí me genera mucho ruido. Claro, y el angular requiere que estés a un paso de la escena. Eso. Un angular te obliga a estar ahí delante, ¿no? Te obliga a entrar, o sea, a arriesgar. Por eso también algo muy importante a la hora de aprender la fotografía es a manejar los miedos. Y si juntas todo eso te das cuenta de lo que hay que aprender para ser buen fotógrafo es lo que uno debe aprender para ser una persona políticamente activa. En el sentido en que yo entiendo la política. Te das cuenta de que va todo de la mano. Creo que realmente llegamos al tema que a mí me gusta mucho, que siempre nos gusta tocar a mí. Es el tema que siempre me gusta tocar a mí contigo. Desafortunadamente yo, pues, es un poco tarde y tengo que irse a comer. Entonces, pero la verdad es que a mí me da mucho, siempre me da mucho gusto verte. Siempre es como... siempre es insuficiente el tiempo que nos vemos. Y la soledad también es importante manejar. Es decir, la fotografía es un acto de soledad. Si una persona no sabe estar sola, no puede sacar fotografía. A mucha gente le cuesta mucho estar sola. Sí. Yo conozco varias personas y... Lo entiendo, yo lo entiendo. Es difícil. Que de hecho, un chavo de donde trabajo, vivió un tiempo solo en otro estado y se regresó y dijo, no, yo no puedo estar solo. Buscó a alguien para casarse y está casado. Pero me parece sumamente triste que esté con alguien por no estar solo. O sea, que haya buscado a alguien por no estar solo. Mira, puede resultar un poco vulgar, ¿no? La metáfora, pero yo no sé si acordáis de Karate Kid, de esta película, ¿no? Donde uno, para llegar a ser un gran luchador, el maestro, ¿no? Agarra al jovencito y en lugar de enseñarle las artes de lucha, ¿no? Lo que le enseña es a limpiar un coche, a pintar una casa, ¿no? Yo creo que la fotografía tiene que ver un poco lo mismo, ¿no? Es decir, el aprender eso que es propiamente la fotografía es lo último, ¿no? Uno tiene que aprender a estar solo, tiene que aprender a caminar por las calles, ¿no? Tiene que aprender a soltar el cuerpo, la muñeca, tiene que aprender a mirar, ¿no? Entonces yo, si tuviese que decir así algo, ¿no? Para alguien que quiera meterse en el mundo de la fotografía, sería eso, ¿no? Que tiene que ser un todo, ¿no? La fotografía tiene que ver con la vida y que hay que vivir la vida con todo lo que se implica, ¿no? Con lo bueno y lo malo. Igual si pudiéramos ponerlo en una analogía sería como una jarra y un vaso. La jarra representa nuestro cerebro, por decirlo algo, que ahí está todas nuestras vivencias, recuerdos, ideas. Entonces, si tú quieres hacer una foto es como querer llenar un vaso. Y si la jarra está vacía, pues no vas a llenar nada.
En cambio, si la jarra está llena, es lo que dices de vivencias, de posiciones políticas, de aprendizajes, de ideas, quieres llenar el vaso y va a haber algo, o sea, el vaso va a tener algo, va a representar algo, se va a plasmar algo. Y trabajar el miedo es muy importante. Vivimos en una sociedad en la que cada vez tenemos más miedo. El futuro hoy en día se mercantiliza, se utiliza, ¿no?, por el poder como una forma de hacernos sentir miedo. No vas a poder ir al médico cuando tengas una enfermedad, no vas a tener que comer para mañana. El miedo es algo que es incompatible con la antifotografía y hay que trabajarlo, y no es fácil trabajar el miedo. ¿Cómo trabajamos el miedo? Y ese miedo se expresa incluso cuando uno va por la calle. Si uno va con miedo por la calle, tu fotografía no se saca. ¿No? Y además es que hay una parte de violencia que yo creo que es buena en la fotografía, porque si tú sacas fotografías a la gente le molesta, ¿no? Entonces uno tiene que trabajar esas situaciones. Son situaciones difíciles muchas veces y te generan miedo, pero hay que trabajarlas. Si uno no es capaz de trabajar el miedo, no podrá nunca, yo creo, llegar a sacar estas fotografías que para mí son las que realmente dan sentido a la fotografía, esta antifotografía. No sé qué opinas. Yo estoy de acuerdo, o sea, creo que otra vez estoy muy de acuerdo con esta última parte, ¿no? Y creo que me hace mucho sentido esto último que llevas mencionando, o sea, es decir, lo último que un fotógrafo debe terminar aprendiendo es, o sea, manejar la cámara, ¿no? O sea, es, digamos, la parte final, ¿no? Es lo último, ¿no? Incluso de cierta forma hasta insignificante, digamos, esa manera en ese sentido, pues, de lo que venimos platicando. Insignificante en el sentido de que, pues, siguiendo la misma analogía de Paul, ¿no? En el sentido de que pues es nada más el hielo final que le pones a la jarra, ¿no? Y se acabó, ¿no? Pero si está lleno, repleto, digamos, está rebosante de experiencias que sientes y tienes la necesidad y la exigencia de vaciar, ¿no? En un instante en una foto, pues el manejo digamos, el manejo técnico de la cámara es absolutamente nada, ¿no? Comparado con otra vez con la cantidad de experiencia de agua, de todo que está ahí vaciándose. Entonces sí, ¿no? Y eso, ¿no? Yo no sé, algo más. Por ejemplo, hay una cosa, bueno, yo no sé si esto está grabando o no, pero es lo de menos. Por ejemplo, la obsesión que hay hoy en día por el bokeh, se dice, ¿no? Perfecto. O sea, hoy en día las cámaras te las venden, ¿no? Y los objetivos te los venden diciendo que consigues un excelente efecto bokeh. De hecho, yo compré una Canon M50 y trae efectos que ni te cuento. Trae el HDR, trae para enfocar no sé qué, trae para animales. O sea, trae un montón de cosas para que la foto te salga bonita. Nada. Pero lo del efecto bokeh es una cosa muy interesante, porque el efecto bokeh significa trabajar sin profundidad de campo, que además es lo contrario de lo que siempre fue la fotografía. La fotografía en general siempre buscaba profundidad de campo, que quería contener realidad. El efecto bokeh es muy interesante, primero porque permite vender cámaras carísimas, ¿no? Porque para conseguir un efecto bokeh necesitas objetivos con grandes aperturas. Entonces eso permite, ¿no? Te vendan productos muy caros. Pero además tiene una cosa curiosa, porque el efecto bokeh lo que hace es hacer desaparecer la realidad y concentrarte en un personaje que ya tiene nombre y apellidos. Yo creo que una fotografía tiene que ser capaz de diluir los nombres y apellidos. Si tú fotografías a alguien, no estás fotografiando a Pedro Sánchez, estás fotografiando a alguien que eres tú y que es el otro, que somos todos. Estás diciendo algo a través de eso que está ahí, pero que desaparece en cuanto aparece en la fotografía con su nombre y apellido. El bokeh lo que hace es volver a poner nombre y apellido. Entonces yo creo que esta es una especie de síntoma, ¿no?, de lo mal que está hoy en día la fotografía, esta obsesión que hay por el bokeh. Y al final además obedece a la lógica de la foto bonita, la foto nítida, donde aparece un sujeto, fácil de ver. Sí, es otro de los problemas, porque muy legible, ¿no? hay que aprender a leer la fotografía. Los fotógrafos deberíamos preocuparnos no tanto en formar a fotógrafos como en formar a personas que sean capaces de ver una fotografía. Porque vivimos en un mundo donde no sabemos ver fotografía. Y del mismo modo que si fuera en el ámbito de la lectura, ¿no?, hoy en día nadie leería a Faulkner o no leería a Baudelaire, ¿no?, porque solo leeríamos los cuentos infantiles.
porque no seríamos capaces de reconocer en un texto, ¿no? De, yo qué sé, de Baudelaire, de lo que sea, ¿no? No seríamos capaces de entender qué es lo que se pone en juego. Claro. Solo seríamos capaces de hacer lecturas simples. Pues hoy en día vivimos ese problema con la fotografía, que tenemos una gran población que está formada para leer las imágenes en su mayor simpleza. De tal manera que cuando presentas una fotografía compleja, ¿no? Que merece cierta atención, etcétera, no están dispuestos. Yo creo que tenemos que formar a nuestros, si queremos que nos vean, ¿no? Tenemos que formar a los que van a ver a nuestras fotografías. ¿No creéis que es así? De acuerdo. O sea, realmente genera mucha impotencia cuando uno dice, bueno, yo creo que esta fotografía, ¿no? Más o menos hay algo, hay una lucecita, ya sé que es mala, ya sé, soy yo, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Pero hay una lucecita, ¿no? Que alumbra algo, ¿no? Y luego esa fotografía es la que nadie es capaz de ver, ¿no? Y al revés, luego sacas una fotografía para jugar, ¿no? Así, ¿no? Bonita, ¿no? Y todo el mundo, ¡ay, qué fotografía tan buena! Y te la mierda. La mierda. Esta es la mierda, ¿no? Si quieres, vamos cerrando. Pues sí. Podemos hacer en alguna otra vez. Sí, o sea, eso no es la intención que sea nada más una vez, o sea, que lo sigamos haciendo. Bueno, estaba siendo grabado esto. Creo que sí. Y de hecho, en el otro podíamos hablar de eso, de cómo educar a las personas para que vean la foto. Es un tema que a mí me interesa mucho, de hecho ya se lo había él, pero mi planteamiento sí es un poco agresivo. Él me lo comentaba, o sea, la forma de decirlo casi siempre es agresiva. El hecho de decirle a la gente que no sabe ver. Es verdad, pero es verdad. Sí, y en general arte, yo lo pondría como en general arte, no estamos educando tanto. Yo también, no sé, sugeriría, ¿no? Según una especie de invitación también. Yo quisiera que esto, digamos, que no se redujera ahorita a nosotros 2 o 3 en este momento, sino que pudiéramos esto llevarlo de alguna manera, a replicar este formato en algún otro contexto, con el colectivo o incluso con otra gente, pero ya de manera un poco más amplia, un poco más participativa, digamos, en mucho más sujetos, ¿no? Entonces es una invitación, digamos, a que esto queda todavía en puntos suspensivos, no hemos terminado, ni vamos a terminar en realidad nunca, pero la intención es pues que sigamos, que también invitarte, digamos, a participar ahí en los eventos o en las actividades que podamos hacer en las caminatas. Tengo que invitarte, sé que estoy obligado a invitarte. Pero eso, ¿no? Y esa otra parte sí me gustaría mucho, es decir, replicar esto en otro formato, en otro, hablar más, una mesa redonda, yo qué sé, una plática un poco más nutrida, pues, ¿no? Eso sí me interesa. Ahorita lo pensé como con lo que iba diciendo. Entonces eso. Muchísimas gracias, Javier, como siempre un gustazo. Te mando saludos, Aura. Eso. Bueno, yo pido disculpas porque esto es un caos, ¿no? Así somos. Como la vida misma. Como la vida misma, pero sí quiero agradeceros muchísimo, ¿no? A vosotros. Y aquí por el tiempo. Por la plata aprendida. Sí, también nos toca. Pues sí, felicidades, la verdad. Estás haciendo una tarea titánica.